vamos a dar inicio a esta segunda clase del curso de reparación de lavadoras Mave y General Electric, cómo leer un diagrama eléctrico. Si ustedes ya están inscritos o si no lo han hecho, lo invito a que se suscriban a este curso de reparación para que reciba su material de apoyo. Si ya lo hicieron, entonces vamos a ubicarnos en la sección, en la página número 40, en la sección diagramas eléctricos, y vamos a ver este diagrama eléctrico, cómo está organizado o cómo se distribuye en él. Si pueden observar, aquí podemos ver en este recuadro lo que es la parte de la tarjeta electrónica. Aquí tenemos los controles de mando. En esta sección tenemos lo que serían la parte de los componentes electromecánicos, como son, en este punto tenemos al motor. Estas son las electroválvula fría, electroválvula caliente. Aquí tenemos el switch de puerta o leak lock, la bomba de desagüe y el presostato. Ahora, ¿cómo identificamos o cómo aprendemos a leer un diagrama? De la siguiente forma. Es muy sencillo y es muy fácil cuando ustedes aprenden a hacerlo, pero hay muchas personas que se paran frente a un diagrama y se quedan gringos. No saben cómo leerlo o no saben cómo interpretarlo y pareciera que para uno estuviera escrito como en chino porque no lo entiende. Pero es muy fácil y muy sencillo. Vamos a prestar atención y verán qué fácil es. Cada uno de estos circulitos que ustedes observan en esta tarjeta o en este diagrama son conectores. Esto es un conector, esto es otro conector, igualmente en este otro punto son conectores. Vamos a ver aquí y a tomar como por ejemplo, esta sería la entrada de corriente, como me indica GND, sería un cable conectado a tierra. Este sería el neutro que llega al J3, como podemos observar en este punto, y la línea llega al J3 del pin 1 y el neutro al J3 del pin 2. ¿Cómo ubico yo esto en mi tarjeta? Vamos a verlo. Si podemos observar, aquí vemos en la tarjeta el pin J3 o el conector J3. Y estos serían los pines de conexión. El pin 1 y el pin 2. Veamos ahora este ejemplo. Tenemos aquí lo que serían las conexiones del presostato. El presostato en el diagrama eléctrico me indica que es el J2. Esto quiere decir que es el conector número J2 y del pin 1 al pin 5. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 y pin 5. Entonces, para yo, ¿cómo lo ubico en la tarjeta? De la siguiente forma. Este sería el conector J2 y estas las conexiones del pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 y pin 5. Aquí vamos a ver lo que serían las conexiones de los programas. Si podemos observar, aquí dice J1, pin 10, J1, pin 11 y J1, pin 12. Igualmente J1, 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 todos estos son J1. ¿Y cómo los ubico? Si podemos ver, están interpretados por una numeración J1 pin 1, J1 pin 2 y J1 pin 3 corresponden al ciclo de temperatura. ¿Y cómo lo interpreto o cómo lo consigo yo en la tarjeta? De la siguiente forma. Este vemos que es el J1 y estos serían las conexiones. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, pin 9, pin 10, pin 11 y pin 12. Si este es el pin 1, pin 2 y pin 3, estas tres primeras conexiones dice que son el pin 1, pin 2 y pin 3
que son para el ciclo de temperatura, y así sucesivamente. El pin 4, pin 5 y pin 6 para el control de intensidad de lavado, y el pin 10, pin 11 y pin 12 para el control de programas, que serían estos tres últimos, 10, 11 y 12, que corresponderían a los, al control 8 posiciones o al control de programas. Y así es como nosotros leemos e interpretamos cada una de las conexiones en el diagrama eléctrico a la tarjeta y cómo van conectados cada uno de ellos. Ahora, vamos a ver cómo va la conexión del selector de ciclos, o perdón, del botón de inicio pausa junto con sus bombillos LED. Como podemos observar, ahora aquí me dice J4 desde el 1 hasta el 9. Entonces, J41, J42, J43 y así sucesivamente hasta el 9. ¿Y cómo lo ubicamos? Vamos a la tarjeta y aquí tenemos el conector de pulsador y LEDs desde el 1 hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hasta el 9. Entonces, este sería el conector correspondiente para el pulsador. Vamos ahora con el conector 1. Me dice que el conector 1 va al switch de puerta pin 1. ¿Cómo lo ubico? Vamos a la tarjeta. Este sería el conector 1 o el CON 1 y este sería el pin 1. Pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6 y pin 7. Entonces, este conector pin 1 me indica que entonces que de esta sección o de este terminal sale un cable hacia el terminal número 2 del switch de puerta. Y el siguiente pin, que sería el pin 2, sale un cable azul hacia el sensor de velocidad. Y el conector 1, pin 3, sale un cable rosa hacia el sensor de velocidad. Entonces, este es el conector del sensor de velocidad, el pin 2 y el pin 3. El pin 4 corresponde al neutro, que de aquí sale interconectadamente a cada uno de los componentes electromecánicos, como son, sale, mire, si seguimos la línea vemos que aquí se choca este cable con este, pero esto me interpreta o me indica a mí cuando ustedes vean este globito o esta curvita, me indica que es un salto, o sea, esto no se choca o no toca este cable, es una conexión individual o independiente, no tiene nada que ver con esta y hay un salto aquí. Entonces esto no se une con esto, sino que pasa por debajo y se une. Esto es una unión o una interconexión. Este neutro va conectado a la válvula caliente de entrada de agua. Sigue aquí otra interconexión. Pasamos por debajo de esta otra conexión y llegamos al switch de puerta, al terminal número 1. Y bajamos a la válvula de agua fría. Seguimos la línea, otro punto de conexión para que alimentemos a la bomba y alimentamos al motor de lavado. Entonces, este neutro me alimenta la bomba de desagüe, el motor de lavado, las electroválvulas caliente y fría, el switch de puerta. Entonces, como bien sabemos, este neutro podríamos llamarlo como el común, que va a ir conectado a cada uno de estos componentes electromecánicos. Recordemos que esta es una corriente permanente que va a estar aquí constante en cada uno de ellos, porque es el común que va a alimentar a cada uno de ellos.
para que cada uno de estos componentes tenga vida o ejerza su función, debe de existir una corriente en su otra conexión, que sería la línea. Ya el neutro está energizando cada uno de ellos y para que pueda eh, funcionar cada uno de ellos, tendría que salir una corriente que sería la línea, la que hace falta. Ya el neutro está siendo alimentado y faltaría la línea por continuar esa conexión. Entonces, seguimos. El conector, el pin 5 no tiene ninguna conexión, el pin 6 tampoco tiene ninguna conexión y el pin 7 dice que va a el salto que hacemos aquí, llega al terminal número 3 del switch de puerta y saltamos aquí nuevamente para llegar a la bomba de desagüe. Entonces, el pin número 7 me alimenta la bomba de desagüe y el switch de puerta. Seguimos aquí. Seguimos aquí con el conector 2 ahora. Este sería el conector 2. ¿Dónde ubico el conector 2? Vamos a la tarjeta y podemos observar que este es el conector 2 donde van conectadas las conexiones del motor y las conexiones de las válvulas de entrada de agua. Entonces vamos a ver cómo se distribuye. Decimos que el conector 2, en el pin número 2 va la conexión a una electroválvula, que sería la caliente. El pin 3 va a la electroválvula fría y el pin 4 va al giro del motor derecho y el pin 5 al giro en sentido contrario. Esto me indica que es una conexión del condensador o capacitor de marcha. Cuando vean este simbolito, les quiere decir que esto es un condensador o capacitor de marcha. Entonces sabemos que el capacitor va conectado en el cable blanco y en el cable amarillo de las salidas del al motor. Entonces ya tenemos identificadas cada una de las conexiones de este diagrama eléctrico. Entonces es muy fácil y muy sencillo poderlo interpretar, poder identificar cada una de las conexiones con cada uno de los componentes y de esa manera poder conseguir fallas muy fácil en los equipos. Por ejemplo, si yo veo que la bomba de desagüe no está botando el agua, ¿cómo sé yo qué cables son o en dónde se encuentra ubicada la conexión para yo identificar esa falla de la siguiente manera? Recordemos que para que la bomba de desagüe funcione, tiene que haber una corriente. Ya identificamos que el neutro es el cable que está conectado permanentemente en la bomba en la bomba de desagüe. Entonces, si yo coloco con el tester o multímetro en el pin número 4 del conector 1, que en este caso sería de color naranja, coloco en el tester, en el tester, en la escala de voltaje de corriente alterna, una punta aquí. Y según el diagrama, me dice que la otra conexión que me alimenta la bomba de desagüe es el pin número 7 del conector 1, aquí colocaría yo entonces en el conector de la tarjeta, en el pin número 7, la otra punta del tester. Y pondría a funcionar la lavadora en el punto de desagüe para ver qué corriente está llegando aquí. Entre el conector 4 y el conector número 7 debería de haber una corriente para que la bomba funcione. Si no existe un voltaje en ninguno de estos dos pines,
Quiere decir que la tarjeta no está enviando la señal, no envía la señal o no está permitiendo el paso de corriente para que la bomba funcione. Pero si yo veo que aquí con el tester me marca una corriente, entonces obviamente sé que hay corriente para que la bomba funcione, pero si no funciona ya tendríamos que verificar si es que hay un cable cortado, se rompió la conexión o la bomba se echó a perder. Y así sucesivamente con cada una de las otras conexiones. De igual manera, si yo veo que la lavadora no entra agua o no llena, entonces, ¿qué hago? Me voy al diagrama eléctrico y ubico. Ajá, no está funcionando la válvula de entrada de agua caliente. La válvula de entrada de agua caliente me dice que es el neutro. Coloco el tester, una punta en el pin 4 y me dice que la otra vía es en el conector 2 del pin 2. Entonces yo coloco el multímetro en estas dos puntas, en el 2 y en el 4. Y pongo a funcionar la lavadora para verificar qué corriente está llegando o está saliendo de aquí. Si veo que no llega corriente, obviamente la tarjeta no está pasando corriente y habría que verificar por qué razón. O si hay corriente, entonces por qué razón no está llegando la corriente a la electroválvula, o si la electroválvula llega a la corriente en sus dos puntas, se pudo haber quemado. Y así con cada una de ellas. Entonces se dan cuenta que de esta manera podemos identificar, aprendiendo a leer un diagrama eléctrico, podemos identificar fácilmente las fallas y los problemas que presentan estas lavadoras. No llena, no bota el agua, el motor no gira, no funciona. ¿Cómo identificamos? Nos vamos al diagrama, ubicamos cada uno de los conectores con sus respectivas salidas y probamos. Ya sabemos que para siempre identificar una corriente en la tarjeta o en la salida de cada uno, sabemos que el pin 4 siempre va a ser nuestro punto de partida. Allí siempre vamos a tener una punta del tester para luego medir corriente en cada uno de los otros. Si el motor no gira para un lado, medimos en el 4 y en el pin 5 del conector 2. Aquí tendría que haber una corriente para que el motor gire en este sentido, pero si no la hay, seguramente se dañó la tarjeta y habría que revisarla. O si sí hay corriente, tendríamos que verificar por qué razones el motor no funciona. Bien, queridos amigos, espero que este video tutorial de la clase número 2, cómo leer un diagrama eléctrico, les haya servido para que aprendan a identificar en el esquema cómo van compuestas cada una de las conexiones y con sus respectivas salidas y entradas a los componentes electromecánicos y controles de mando. Recuerda que en nuestro próximo video tutorial de la clase número 3 de este curso de reparación de lavadoras Mave y General Electric, comenzaremos a ver cómo realizar las pruebas de cada uno de los componentes electromecánicos. Esperamos que les haya servido y recuerda compartir, comentar, visitar nuestras redes sociales y por supuesto suscribirte a nuestro canal de YouTube para que sigas al tanto con todo el material disponible que tenemos para ti. Somos Refricerca, servicio técnico en línea blanca. Muchas gracias.